Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos a una sesión más de formación en materia litúrgica. Continuaremos el día de hoy hablando sobre el tema del Sagrado Silencio. Les recordamos suscribirse a este canal Misterio de Fe y activar la campana de notificaciones si aún no lo han hecho. E igualmente, darse una vuelta por nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, donde compartimos información de tipo espiritual, y en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, donde está el contenido doctrinal de corte apologético, bíblico, para la formación católica. De igual manera, les invitamos a conocer nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, todo junto, @WalterFajardo20. Dele like y comparta el link de nuestra página para seguir creciendo como comunidad formativa y evangelizadora. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para dar inicio a este momento de formación. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, porque eres bueno, justo, santo, misericordioso. Bendito seas porque nos permites reunirnos para seguir nuestro proceso formativo. Te pedimos, Señor, que los contenidos que aquí se comparten sean de gran ayuda para nuestra vida espiritual y nuestra vida de celebración, de manifestación de nuestra fe, sobre todo esas celebraciones cultuales que como iglesia realizamos en tu honor. Que las luces de tu Santo Espíritu nos guíen siempre y nos concedan la gracia de poder discernir lo que aquí se nos comparte. Que contemos siempre con la asistencia y los ruegos maternales de Nuestra Señora, la siempre Virgen María, con la intercesión de los santos y de los ángeles, para alcanzar de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna y para obtener los bienes temporales que nos hacen falta, según tu santa voluntad. Te lo pedimos a ti que reina por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar en esta sesión hablando sobre el tema que hemos comenzado la sesión pasada, sobre el sagrado silencio, sobre la voz humana, sobre el canto, que también va a formar parte de esta sección formativa dentro de nuestro canal de liturgia. Es importante pues que abordemos y profundicemos estos contenidos. Como decíamos la vez anterior, a veces el sentido del silencio y el espacio sagrado que amerita no es valorado correctamente dentro de las celebraciones litúrgicas. Tampoco es valorado por los fieles ni por los pastores, podemos decir. A veces sucede más bien que el silencio se vuelve incómodo. Hacíamos notar que una sociedad acostumbrada a la bulla, al ruido, a la agitación,
estos espacios donde el hombre se encuentra consigo mismo, y hablando del hombre creyente, también se encuentra con Dios, pues se vuelven espacios incómodos porque hemos perdido la capacidad de estar con nosotros mismos. Y desgraciadamente hacíamos notar que ahora, que ciertamente a causa de esta saturación de ruido, saturación de imágenes, saturación de contenidos que se nos ofrecen en el mundo, muchas personas están buscando un escape, un respiro de esta cultura tan atiborrada de sonidos, y están desgraciadamente tendiendo a prácticas orientales de búsqueda de silencio a través de la meditación, a través del yoga o a través de otras prácticas que, en vez de acercarles a Dios, les aleja más, porque son prácticas que tienden al vaciamiento, es decir, vaciarse, ¿verdad? No es al encuentro con. Por desgracia, la liturgia católica muchas veces ha ido perdiendo esta capacidad, por la manera en cómo se está llevando o desarrollando las celebraciones, está perdiendo esta capacidad de convertirse en un espacio donde el hombre pueda, a través del silencio, encontrarse también con Dios. Hacíamos la observación junto con el cardenal Ratzinger en su libro que estamos tocando, El espíritu de la introducción al espíritu de la liturgia, que hoy no podemos hablar de una liturgia del silencio, ¿verdad? No podemos hablar de una liturgia del silencio, y esto es algo lamentable. Ya comenzamos a ver cómo se han introducido espacios de silencio en la nueva forma de celebrar la misa, en el Novus Ordo o misa de Pablo VI, como ustedes quieran llamarle, con tal de que entendamos, ¿verdad?, el mismo lenguaje. Y estos espacios han sido como incrustados, hacia la salvedad el cardenal Ratzinger, ha sido como incrustados dentro de la liturgia, pero que se ven como no pertenecientes al mismo desarrollo litúrgico que se está realizando. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, un análisis crítico sobre esta situación y viendo también qué soluciones se puede dar a este problema. Ya hacíamos algunas salvedades en la sesión pasada, donde notábamos que como espacios preciosos para crear este momento de silencio en la liturgia, se nos presentan sobre todo el momento después de la homilía, donde debería darse lugar a un espacio de silencio reflexivo, meditativo y orante en base a la predicación de la palabra de Dios que se nos ha hecho en ese momento. Y luego el otro espacio que teníamos que resaltar era después de la Sagrada Comunión, después de la recepción del Santísimo Sacramento, donde ese espacio se volvía un espacio reflexivo, pero también un espacio oportuno para adorar a Dios, para adorar el misterio de Dios que se nos da, que se nos entrega, que se nos ha manifestado como alimento de vida eterna y que suscita en el hombre una oración de agradecimiento. Entonces, estos espacios como los más preeminentes, ¿verdad?, podemos decirlo así. Sin embargo, no son los únicos espacios de silencio. Esos serían como los dos más grandes e importantes, pero la liturgia contiene otros momentos de silencio que hay que rescatar y que son ricos en cuanto a que es oportunidad preciosa de recogimiento y de interiorización de la liturgia que se está celebrando. Continuemos pues abordando lo que nos comparte el Papa Emérito Benedicto XVI en este hermoso libro de Introducción al Espíritu de la Liturgia, en la sección dedicada precisamente a la voz humana. Continúa diciendo: por fin desearía mencionar que en algunos sitios se propone el ofertorio como tiempo de silencio. El ofertorio, miren, este momento que muchas veces pasa desapercibido, porque como se da un sinnúmero de acciones en ese momento, pues a veces tiende a ser un poco distractivo en la manera como se está realizando ahora. En el ofertorio se tienden a hacer procesiones con los dones, procesiones donde ya no solo se presentan el pan y el vino, sino que ahora se acostumbra a injertar una serie de elementos anómanos a la celebración en sí misma.
porque en ese momento lo que se ofrece es al Padre los dones que se convertirán en el cuerpo y sangre preciosa de su Hijo. Hoy se han injertado en este momento con una deformación de lo que es el culto católico, una deformación de lo que es el sentido de la comunidad reunida para el culto en ese momento, y se tiende más bien a diluir el sentido del ofertorio en un sentido de celebración comunitaria, que lo que se quiere poner de manifiesto es una acción del pueblo. Y por ende se han injertado en los momentos del ofertorio la introducción de elementos como que velas, globos, camándulas y otros dones más. Si es una actividad con niños, pues hasta los niños llevan ahí juguetes y cosas. Se meten un montón de elementos que convierten ese espacio precioso del ofertorio en una acción distractiva. También en ese momento suele recogerse la limosna, como se dice muchas veces, suele recogerse el aporte económico que brindan los fieles para el sustento tanto del culto como del templo y del mismo sacerdote y la obra de caridad. Entonces, la gente en ese momento está más preocupada por buscar la billetera, buscar las monedas, buscar lo que anda ahí. Y entonces todo ese momento pierde este sentido precioso del silencio al que nos invita el momento del ofertorio. Vamos a analizar esto que nos dice aquí el cardenal Ratzinger. Entonces, desearía mencionar que en algunos sitios se propone el ofertorio como tiempo de silencio. Ello resulta muy razonable siempre que el ofertorio no se considere como una acción externa y de orden pragmático, sino que se la tome como algo esencialmente interior. Es decir, hay un problema para que el ofertorio se convierta en momento de silencio, y es reducirla a una acción meramente pragmática, la presentación de los dones por parte de la comunidad, a una acción que queda solo en lo externo. En lo exterior sí, alguien que lleva el pan, alguien que lleva el vino, pero no se tiene noción, sentido de lo que realmente el ofertorio implica. Y esto se debe a la mala formación litúrgica del pueblo de Dios. Formación que debe sobre todo promover, incitar, provocar el pastor de esa comunidad, ¿verdad? De forma inmediata, el señor cura párroco, ¿verdad? Donde se está celebrando la Eucaristía. Entonces, este es el peligro que existe. Convertir el momento del ofertorio en una acción externa y de orden pragmático. Para que esta acción sea realmente una acción interior, debemos tomar conciencia y percibir la liturgia como un sacrificio de la palabra, que somos nosotros mismos, o que deberíamos ser por la participación en el acto de ofrenda de sí mismo de Jesucristo al Padre. De tal suerte, el silencio durante el ofertorio no solo es un aguardar a que se consuma algo exterior, sino que se convierte en una realidad interior. Entonces, ¿qué es lo esencial aquí? Tomar conciencia de que nosotros vamos a ser partícipes del sacrificio de Cristo. Recordemos que esta es la verdadera participación activa por parte de los fieles, que ya explicábamos dentro de los primeros capítulos de este canal sobre la liturgia. Entonces, si yo voy a ser sacrificado con Cristo en el altar para el Padre, yo me voy a ofrecer también por este sentido místico de la iglesia, de la unión que hay entre Cristo cabeza y la iglesia cuerpo de Cristo, pues también el ofertorio debe ser un momento donde tomemos conciencia de lo que va a acontecer y la implicación que nosotros tenemos en el misterio al cual se nos está invitando a participar. Hay una cita muy preciosa que nos puede ayudar precisamente a tomar conciencia de esto. Es la cita de Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Esta carta de San Pablo a los romanos. El versículo reza lo siguiente: hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos
como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Hacer ofrenda de nosotros mismos. Señor, nos queremos ofrecer con tu Hijo en el altar por la salvación del género humano, por la conversión de los pecadores, por la instauración de tu reino en la tierra, por el triunfo del Inmaculado Corazón en las almas, ofreciéndonos nosotros mismos. Entonces el ofertorio es un momento muy íntimo, muy especial, muy importante, donde nosotros, junto con los dones que se presentan en el altar, nos entregamos al Padre junto con el Hijo por la acción del Espíritu Santo, que nos ha hecho iglesia y nos ha hecho un solo cuerpo. Y de esto no somos conscientes cuando diluimos el ofertorio en un acto únicamente exterior y pragmático. Se vuelve molesto por eso el transformar el ofertorio en estas inmensas procesiones de un montón de dones que precisamente se pudieran entregar en otro momento, si es un regalo al obispo o al sacerdote por su cumpleaños, pues al final de la misa se le hacen esos regalos. Pero cuando atiborramos ese momento sagrado de todos estos actos exteriores, se pierde el sentido de lo que se vive o lo que se debe vivir en el ofertorio. Y para remate, se introducen también múltiples moniciones a ese momento. Por ejemplo, cuando se va a inaugurar una misión y de repente viene uno y te presentamos, Señor, la vela que tú nos has llamado a hacer luz de las naciones y luz del mundo. Sí, puede tener todo un sentido bíblico en la fe cristiana, la luz de la vela, pero ese no es el momento para estar haciendo municiones sobre la vela. Te ofrecemos, Señor, esta Biblia simboliza la palabra que nos has mandado. Sí, nosotros ya lo sabemos perfectamente, que somos misioneros de la palabra, pero en ese momento no es para eso. Ese momento es para que yo dirija mi corazón, me entregue al Padre en esa unión mística con el Hijo efectuada por el Espíritu Santo. Y cuando yo pierdo esa conciencia, yo vacío ese momento interior y me quedo en el acto externo, observando el desfile de las múltiples personas que van llevando distintos dones hacia el altar, en el momento en que la gente anda pasando colecta, y peor aún, cuando en muchas liturgias se ha deformado este momento introduciendo incluso danzas o bailes para el ofertorio, donde viene gente a hacer danzas y espectáculo ahí frente al altar mientras se están preparando los dones, con una visión deformada de lo que es el ofertorio católico. El ofertorio católico. Por el contrario, dice el cardenal Ratzinger, este movimiento exterior se corresponde con un proceso interno que consiste en la preparación de nosotros mismos. Nos ponemos en camino y nos situamos ante el Señor que llega. Le pedimos que nos haga aptos para ser transubstanciados nosotros también. Entonces, el acto exterior, que debe consistir precisamente en la presentación de los dones, que la realiza el sacerdote, él es el que ofrece al Padre los dones, ese acto entra en consonancia con una disposición interior, donde yo le estoy pidiendo al Padre que me confiere esa gracia particular de poder prepararme adecuadamente, de estar apto para ser transubstanciado, transformado, dejarme transformar por Dios. Y es que recuerden que este es uno de los sentidos importantísimos de la misa, esa unión con el Señor tan íntima que me transforma. La misa como sacramento me confiere la gracia santificante, me santifica, me va llevando por un proceso que me diviniza. No se escandalicen con esto, porque así es. Recuerden las palabras de San Atanasio que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. La misa, pues, es el sacramento por excelencia donde el hombre se va divinizando. Y por eso es que el ofertorio debe prepararnos para eso. Es un verdadero ofrecer al Padre, es un verdadero preparar el sacrificio que va a tener lugar, el sacrificio incruento que va a tener lugar en el altar. Lamentablemente, hoy también esta visión del ofertorio se va viendo un poco deformada. En el supuesto de que hagamos las cosas como se debe en el ofertorio, el silencio común de la asamblea equivale también a una oración común. Porque si en ese momento somos conscientes de lo que se implica, todos estamos unidos en un mismo propósito y convertimos aquel ambiente en un silencio no vacío, en un silencio lleno de un contenido espiritual y profundamente concientizador de lo que se está a punto de vivir en el momento de la consagración.
Entonces un silencio elocuente por parte de la comunidad, un silencio orante, un silencio profundo, que hoy desgraciadamente lo importante, como les digo, es el desfile, es la emoción, y aprovechan los coros también para mostrar su espectáculo con cantos que a veces ni son apropiados para ese momento. El canto en este momento del ofertorio no implica un rito como tal, sino que acompaña un rito. Entonces deben ser cantos apropiados que lo que busquen es acompañar la presentación de los dones, pero no el hecho de lo que se hace hoy con los cantos, donde lo importante es como centrar la mirada en la liturgia de que hay una participación activa, una supuesta participación activa por medio de la asamblea, y entonces los cantos van dirigidos a eso, lo que yo le doy a Dios, lo que le puedo dar a Dios. Al final de cuentas, recordemos, nada le podemos dar a Dios que no le pertenezca a Él. Por eso el ofertorio católico es realmente unirnos al ofertorio que el Hijo hace al Padre. Él es el que se ofrece al Padre. Un hijo que se ofrece al Padre, pero que en ese momento está bajo las especies del pan y el vino. Un pan que tiene un significado profundo. No sé si ustedes habían meditado sobre, por ejemplo, el significado de la hostia. La hostia, como está presentada, es un círculo. Un círculo, el círculo representa totalidad, representa perfección, que engloba. Entonces, la hostia tiene esta forma precisamente para mostrar que estamos ahí entregando la totalidad de los dones a Dios. Es blanca porque el color blanco es el que resume, condensa todos los colores. La multiplicidad de los colores se condensan en el blanco. Entonces, en la hostia blanca que ofrecemos al Padre estamos representando pues todos los dones que son fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que realmente le pertenecen a Él, pero que en este momento no serán solo los dones por sí mismos, sino los dones que se transustanciarán en su Hijo, que es la verdadera víctima que se ofrece al Padre. Entonces, todo eso pasa desapercibido cuando desvirtuamos el sentido de lo que se hace en el ofertorio. Todo esto nos lleva a poner a los pies sobre el camino que conduce al Señor. Perdón, todo esto nos lleva a poner los pies sobre el camino que conduce al Señor, a la simultaneidad con su eternidad, partiendo del lugar de nuestra cotidianidad. La formación litúrgica debería tener en cuenta como tarea propia ayudar a esta actitud interior, para que la comunión del silencio sea verdaderamente un evento litúrgico y sea un callar lleno de significado. Sea un callar lleno de significado. De hecho, en ese momento del ofertorio acontece también una serie de oraciones que se llaman secretas, oraciones que el sacerdote dice en voz baja, donde también él está orando, pero bajo su función sacerdotal. Si nosotros nos vamos al misal, aquí tengo yo el misal, ¿verdad? Y nos vamos a la sección que se dedica a esto precisamente en el ordinario de la misa, y buscamos la sección de la liturgia eucarística, encontraremos ahí las oraciones que el sacerdote dice en secreto, que en esta forma nueva de celebrar la misa, pues invita a que el sacerdote, si es rezada esta misa, si no hay coro, incluso pueda decir en voz alta estas oraciones y el pueblo se una a la oración que el sacerdote hace. Escuchen estas oraciones. Cuando se ofrece el pan, aquí se dice, en el número 23 del ordinario de la misa, el sacerdote de pie junto al altar toma la patena con el pan y teniéndola con ambas manos un poco elevada sobre el altar, dice en voz baja, en voz baja. Ahí debería haber un ambiente de silencio en ese momento. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Desgraciadamente, y ustedes no me dejarán mentir cuando han ido a la misa, por lo general, estos momentos están vaciados ahora de esa sacralidad que deberían representar para nosotros.
El sacerdote agarra el pan, agarra el vino y lo echa todo ahí, los pone en el altar, los presenta los dos al mismo tiempo en una carrerita. Toda la acción del ofertorio, de presentar el pan, de presentar el vino, de hacer la mezcla incluso del agua con el vino que tiene su oración, todo eso en menos de un minuto está realizado. En menos de un minuto está realizado. Se pega carrera. ¿Por qué? Porque vivimos en esta cultura de las precisas, de las carreras, de todo lo inmediato, de todo lo veloz. No podemos vivir una liturgia de la premura, sino que debemos hacer las cosas bien. Por eso es que cuando vaciamos de estos espacios sagrados a la liturgia, a la santa liturgia de la iglesia, pues lógicamente la liturgia se desfigura y se presenta como un acto casi banal muchas veces. La gente lo percibe como un acto al que tienen que participar por obligación, pero no hay asunción de este rito en la vida interior, en la vida espiritual. No hay necesidad de este rito, no se despierta esta necesidad, sino que es un mero cumplimiento. Entonces, cuando se presenta el pan, el sacerdote tiene que hacer esta oración. Yo, que a veces me toca estar allá al lado del sacerdote en el momento del ofertorio, son raros y contados los sacerdotes que yo he podido escuchar rezar en voz baja la oración y ver que hace esto con dignidad. Por lo general, lo que miran es que agarran el pan y solo la levantan así, ya lo levantan y lo ponen, y ya se van con el vino, igual lo levantan y lo ponen, o si lo hacen peor todavía, agarran los dos elementos al mismo tiempo y los ponen. Y no están estas oraciones reverentes. Después deja sobre el corporal la patena con el pan. Y aquí lo que incluye esta modalidad del novus ordo es que dice que si no se hace el canto para el ofertorio, el sacerdote puede decir estas palabras en voz alta. Y al final el pueblo puede aclamar, bendito seas por siempre, Señor. De hecho, hay un canto que recoge un poco la estructura de oraciones que presenta el ordinario de la misa, un canto de ofertorio. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Y entonces ese tipo de canto recoge precisamente el sentido de las oraciones que están propuestas en el ordinario de la misa. Después, oigan lo que dice el número 24, el diácono o el sacerdote vierte vino y un poco de agua en el cáliz, diciendo en secreto. No sé si ustedes se han fijado en esto, pero ahí se da un momento muy bello, muy hermoso y de un significado muy profundo. Jesús toma nuestra naturaleza, la naturaleza humana. Él, que es de naturaleza divina, asume en la encarnación también nuestra naturaleza, y por eso decimos verdadero Dios y verdadero hombre. Él participa de nuestra realidad humana y nos llama a participar entonces de su realidad divina. No sé si ustedes sabían que en el momento en que se presenta el vino, se mezcla un poco con agua para significar precisamente esta participación de las dos naturalezas, cosa de la que hablamos en la comunión cuando tocamos el punto de la cucharilla, que se usa dentro de las celebraciones litúrgicas para mezclar el agua con el vino. Era la medida, la cucharilla tenía la medida de la cantidad exacta de agua que se necesitaba sacar de la vinajera para hacer la mezcla. Entonces, el diácono o el sacerdote hacen esta combinación de estos dos elementos. Un agua que en la misa tridentina, en el rito extraordinario, se bendecía. El agua que se ocupaba en la misa para esto se consumía totalmente, porque era un agua que se bendecía para esto. Por eso se bendecía, se echaba la cantidad de agua en el momento del ofertorio, y al final, al momento de la purificación, se consumía por completo el agua, no quedaba nada en la vinajera. Ahora todo queda en la vinajera, pero bueno. La cuestión es que en ese momento el sacerdote hace una oración para combinar el agua y el vino. Y escuchen qué hermosa esta oración. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Una petición que se le está haciendo al Padre. Que nosotros podamos compartir también esa naturaleza divina de aquel que se ha dignado compartir nuestra naturaleza humana. Hoy vemos en carrera a los sacerdotes mezclar el agua con el vino. En carrerita ya no dice ninguna oración. La calle aquí está mandado que mientras se esté haciendo esto, se diga en voz baja, no que se diga mentalmente. Aquí no dice ninguna rúbrica, dígase en la mente o piénsese esto.
La rúbrica mandata que se digan estas oraciones en voz baja acompañando la acción que se está realizando. Y muchas veces no se ve. Después el sacerdote toma el cáliz y teniéndolo con ambas manos, un poco elevado sobre el altar, dice en voz baja. Dice en voz baja. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Está una oración acompañando también la presentación. Todo esto se hace en voz baja. En un momento de silencio y recogimiento de nosotros estamos viendo que el sacerdote dice estas oraciones, debemos nosotros unirnos también al sentido del ofertorio. Desgraciadamente hoy se ha reducido el ofertorio a un acto externo de puros gestos pragmáticos. De nuevo, la modalidad de que si se está celebrando la misa y no hay coro, pues el pueblo pueda responder a esta oración que se hará en voz alta por parte del sacerdote con la frase bendito seas por siempre, Señor. Luego el sacerdote, inclinado profundamente, en una actitud reverencial, inclinado profundamente, va a decir otra vez en secreto, en voz baja. Cuando aquí dice secreto, no es oración mental, es voz baja. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio. Se recalca aquí el hecho de que es un sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Entonces, estas son las oraciones hermosas que acompañan el ofertorio. Oraciones que en el Novus Ordo ahora tienen la modalidad de ser prácticamente oraciones que están inspiradas por la famosa veracá judía, las oraciones de bendición que utilizaba el pueblo de Israel. Por eso dice, bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Tienen este sentido de oración de bendición, que en la escritura no solo es para invocar un bien sobre alguien, sino también oraciones que bendecían, es decir, daban gracias por el bien recibido, ¿no? En un sentido como de felicitación y agradecimiento. Recuerden que la Eucaristía, este término significa precisamente acción de gracia. Entonces se da gracias a Dios por estos dones, que incluso en el testimonio de San Justino que encontramos, San Justino Mártir, este gran filósofo cristiano, este testimonio que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos va a narrar que estos dones precisamente son llevados y presentados al Señor para ser eucaristizados, es decir, para que se dé gracias por ellos o para representar la acción de gracias de la Iglesia por este don de Cristo que se da como alimento de vida eterna. Este es el sentido de esas oraciones. A mí me gusta más, ya esto a nivel personal, pues el sentido que se le daba a estas oraciones de ofertorio en la misa tridentina, porque van más en la dirección de lo que el ofertorio realmente significa, que no solo es una presentación de elementos producto de la tierra o del trabajo del hombre, sino que realmente es una unión real de nosotros, iglesia, cuerpo místico de Cristo, con Cristo que se sacrifica al Padre. Yo en esto incluso miro que había más conciencia en este sentido, o había un mayor ejercicio del sacerdocio común de los fieles en la misa tridentina que en la misa actual. Esto es mi percepción personal. Yo aquí tengo también un misal de 1962, ¿verdad? La última versión aprobada del misal para la misa tridentina, de hecho lo aprobó el Papa Juan XXIII, ¿verdad? El mismo Papa que convocó al Concilio Vaticano II. Vemos que había hecho una aprobación reciente de la última versión del misal. Ya vimos que 2 añitos después ya estaban cambiando todo el misal, pero bueno, eso es otra cosa. Aquí, si nosotros vamos a la parte de la misa de los fieles, viene el ofrecimiento de la víctima, el ofertorio, siempre esta mentalidad, la víctima. De hecho, la cita que hemos hecho de Romanos 12:1 habla también de ofrenda viva, que en muchas traducciones va a aparecer como hostia viva, que es la víctima, hostia víctima, ¿verdad? De una violencia cruel, de una violencia terrible. Entonces nos llama el apóstol a ser hostias vivas, víctimas con la víctima única que es Cristo, la verdadera víctima por excelencia.
Entonces, aquí se nos habla del ofrecimiento de la víctima. Las oraciones que preceden a esta parte de la misa no son más que una preparación a la cual podían asistir incluso los catecúmenos. Antes de empezar esta parte, se lo despedía, tras lo cual el oficio que se celebraba solo para los fieles acabó llamándose simplemente misa o misa de los fieles. Es donde viene el ofertorio. Y si nosotros vamos a cada uno de los momentos de oración, como hemos hecho con el misal nuevo, vamos a oír que el sentido de estas oraciones son más profundos y de más unión que las oraciones actuales. El ofrecimiento de la hostia y del cáliz. El ofertorio es la parte de la misa que encierra las oraciones y ceremonias que se hacen para ofrecer la víctima del sacrificio. Nuestro Señor mismo es quien determinó la materia del sacrificio a consagrar, pan y vino. Aunque lo que el sacerdote tiene en la patena no es más que pan, no lo considera ya como tal, sino como aquello en lo que está destinado a convertirse, o sea, en el verdadero cuerpo de Cristo. Por eso se le daba un trato reverente a este pan y este vino. Ya no se le considera únicamente como pan y vino, sino que ya se les considera en potencia lo que se van a convertir, en lo que se van a convertir, que es cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso el trato reverente. Por eso se ofrece la hostia inmaculada, o sea, pura y sin mancha, la única que puede ser agradable a los ojos de Dios. Y vienen ahí luego las oraciones. Recibe, Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, esta hostia inmaculada que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, pero también por todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que nos aproveche a mí y a ellos para la vida eterna. Miren qué rica, o qué rico el contenido de esta oración de ofertorio de la hostia en comparación con la oración de la nueva misa, ¿verdad? De la misa nueva, de la nueva versión de la misa. Bendito sea, Señor, por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Ahí está, ahí se reduce. Entonces, te estamos presentando un fruto de la tierra, como los frutos que presentó Caín, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Aquí no, aquí el fruto tiene más como el significado de lo que ofreció Abel, que fue un cordero. Cristo el cordero sin mancha que se ofrece al Padre. Y miren qué importante que ya desde el momento que se está ofreciendo la hostia, se hace con este sentido sacrificial. ¿Ah? Te lo ofrezco por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los circunstantes, por los fieles cristianos vivos y difuntos. Es decir, aquí se resume en este ofertorio que el efecto de esta misa no solo es para aprovechar a los vivos, sino también a la iglesia purgante, a los fieles difuntos. Sí, es mucho más profundo el sentido de estas oraciones. Después continúa, ¿verdad? La oración, oh Dios, que formaste maravillosamente la dignidad de la sustancia humana y que la reformaste de modo más admirable mediante el misterio de esta agua y este vino, haznos participar de la divinidad de quien se dignó ser partícipe de nuestra humanidad, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Que contigo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. En la nueva forma, la mezcla del agua y el vino, sí tiene una oración preciosa, muy sencilla y muy reducida, pero que al menos logra expresar lo mismo que se expresaba en la antigua misa, aunque esta oración es más trinitaria y más profunda en el contenido que expresa. Después viene el ofertorio del cáliz. Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, rogando a tu clemencia que ascienda con olor de suavidad hasta la presencia de tu divina majestad por nuestra salvación y la salvación de todo el mundo. Después, inclinándose, decía el celebrante, con espíritu de humildad y con ánimo contrito, seamos recibidos por ti, Señor, y que este nuestro sacrificio se vuelva hoy tal ante tu presencia que te agrade, Señor. Miren qué importante. Después se terminaba con una oración al Espíritu Santo que decía, ven santificador omnipotente, eterno Dios, y bendice este sacrificio preparado a tu santo nombre. Ya hay puras invocaciones ahí trinitarias, oraciones al Padre, oraciones al Espíritu Santo, el sentido es sacrificial, el sentido es de ofrecer la víctima agradable. Ahora no,
El sentido más es preparar dones del banquete, del banquete. Todo se centra en el sentido del banquete, en el novus ordo. Por lo general esa es la impresión que da. Mientras que el sentido sacrificial se ve bastante desplazado. En la antigua misa el sentido sacrificial siempre está presente, siempre está palpable ante los ojos, siempre está palpable ante el sentido de las personas, sin que esté ausente el sentido del banquete pascual, pero dándole a cada cosa su lugar y su importancia. Entonces, esta es la comparación que tenemos que hacer. Ambas formas implican que este momento se haga sobre todo en silencio. Nunca vamos a ver en la antigua misa, por ejemplo, la posibilidad que se ve en la nueva de que si no hay coro y la misa se hace rezada, pues se digan estas oraciones en voz alta. No. Siempre está la dimensión del silencio, que es profundo, que impera y que hace sentir precisamente ese halo de misterio en torno al sacrificio que se está celebrando. Recuerden que la transubstanciación misma es un sacrificio que ocurre en una transformación que ocurre en el misterio. Y misterio es precisamente aquello que no podemos explicar y comprender totalmente, si no deja de ser misterio. Entonces, esto se recoge, este sentido, de forma más bella y profunda, pues en la misa celebrada bajo la forma extraordinaria. Muy bien, continúa aquí el cardenal Ratzinger diciendo: la misma estructura de la liturgia tiene en cuenta otros momentos de silencio. Antes que nada, tenemos el silencio durante la consagración y en el momento de la elevación de las especies consagradas. Aquí venimos y hay que decir otra cosita. Esto se hace en silencio. Es una invitación a dirigir nuestros ojos a Cristo, a contemplarlo. Y en un momento en el que se mezclan la acción de gracias y la adoración, a dar lugar a la transubstanciación de uno mismo. Entonces, este momento de la elevación del pan, de la elevación del vino, es un momento de silencio. No es para que el pueblo esté diciendo nada. Si nosotros nos vamos, acá volvemos al misal, aquí lo tengo para que no digan que yo estoy inventando locuras. Aquí está la plegaria, ¿verdad? Están las plegarias eucarísticas. Y si nos vamos al momento de la consagración del pan y del vino, aquí cuando se ha consagrado el pan, simple y sencillamente dice: muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y lo adora haciendo una genuflexión. Después prosigue. En ningún momento la rúbrica indica, o las prenotandas indican, de que el pueblo debe decir algo. Esta es una costumbre que la gente ha venido tomando, pero es una costumbre moderna, porque recordemos, el concilio tiene un poquito más de 50 años de haber sido celebrado. Las reformas litúrgicas se fueron implementando gradualmente. Sí, esta aparición de respuestas que el pueblo hace mientras esté elevándose el pan o el vino, y que no es general porque no es en todas partes del mundo, sino en algunos lugares, pues es moderna, es actual. No está en la tradición de la iglesia. A la hora que están presentando el pan, ya la gente empieza a decir: Señor mío y Dios mío, yo te adoro, o creo que estás ahí, y empieza una retajila de palabras, de jaculatorias, de alabanzas, y todas en voz alta, y cada quien a su manera, y de repente se oye en ese momento que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y aquel momento precioso que debe ser, como bien lo indica el cardenal Ratzinger acá, de silencio, de contemplación y adoración, se convierte en un mini mercado en ese momento, de gente diciendo mil y un cosas. Vamos, con esto no le estoy diciendo que está malo adorar a Dios, no, o alabarle, en ningún momento. Pero si usted quiere hacerlo, hágalo en el interior de su corazón. Usted contemplando a Cristo, admirando aquel misterio que está aconteciendo delante de sus ojos, usted en esa admiración y esa contemplación, internamente, si el sentimiento que le brote es dar gracias o adorarlo, pedirle algo en ese momento, hágalo, pero ahí, en lo profundo de su corazón.
pero no venga a decir nada porque después perturba a los hermanos. El único sonido que está presente ahí y que en la liturgia está indicado por tradición, porque así estaba codificado en los misales antiguos, como ustedes lo pueden ver, aquí les voy a enseñar, porque no me dejen mentir. El momento de la consagración, por ejemplo, ya desde el Sanctus, se interrumpía con el sonido de las campanas. Aquí viene hasta el dibujito de donde se hacían los campanazos. 3 campanas son 3 campanazos. Entonces, lo único que interrumpía esos momentos de silencio, si es que se le puede llamar interrumpir, y no más bien acompañaba esos momentos de silencio y de solemnidad, son precisamente las campanas. Aquí otra vez vuelven a aparecer las campanas, ¿verdad? Cuando se da la elevación del pan, igual cuando se da la elevación del vino, acompañan las campanas, el único sonido que está ahí. Las campanas en este sentido de llamar la atención de los fieles sobre aquello que se estaba celebrando. En el Antiguo Testamento aparece el sonido fuerte como una forma de convocar al pueblo para el sacrificio. Entonces habían las famosas trompetas de plata que se tocaban al momento del sacrificio para que el pueblo supiera que en ese momento era momento de adorar a Dios. Entonces, este sonido fue en la tradición cristiana reemplazado, lo de las trompetas, con el sonido de las campanas. Las campanas también tienen su tradición bíblica, tienen su tradición dentro del servicio cultual a Dios. De hecho, el sumo sacerdote en las vestimentas, como aparecen en Éxodo, como aparece el tipo de vestimenta que debe portar, debía llevar también campanillas en su ajuar sacerdotal, campanillas que iban intercaladas con otras formas como las granadas, ¿verdad? Unas azules, unas rojas, unas verdes, y ahí las campanillas. Entonces, tenían también una importancia dentro de las celebraciones. Según lo que nos dice la Biblia de Jerusalén, es que en las anotaciones sobre estas campanillas, es que había una tradición de trasfondo que decía que el sonido de las campanillas alejaba a los espíritus malignos. Entonces, dentro de la liturgia tenían un sentido exorcista, por así decirlo. Y de hecho, la bendición de las campanas, en la actual bendición incluso que podemos encontrar en los bendicionales, se nos habla de este sentido exorcístico de las campanas. Pero también en el antiguo pueblo, las campanillas estaban asociadas con este sonido que hacía venir al pueblo, a la memoria del pueblo, lo sacro que es Dios, lo sagrado de Dios. Este sonido se relacionaba con lo sagrado. Entonces, este momento se tocan las campanas para hacer notar la solemnidad de ese acontecimiento, la consagración, y la santidad de esa hostia consagrada. Ahí está presente el Dios santo de los santos. Entonces, la santidad de ese momento, ese misterio, ese acto, queda también envuelto dentro del sonido de las campanillas que se tocan en la misa. Entonces, es lo único que debe sonar en ese momento. Las campanas, y nuestra vista debe estar contemplando. Aquí no está mandando el misal que se diga nada. Entonces, si tenemos esta costumbre de decir mil y un cosas a la hora que están elevando el cuerpo o la sangre de Cristo, sálvanos, Jesús mío y Señor mío, yo creo en ti, yo te adoro, o cualquier otra oración que son muy bellas, interiormente puede hacerlo, pero no deben ser hechas en voz alta, porque ese es un momento de silencio y contemplación muy valioso que dentro de la liturgia tenemos que rescatar. En la antigua celebración de la misa, ahí había un momento de silencio. La misma consagración era pronunciada en voz baja por el sacerdote para precisamente envolver ese acto en un momento de misterio. El sacerdote consagraba aquí en voz baja: tomen y coman, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y el sacerdote en voz baja decía precisamente las palabras de consagración. Igualmente para el vino, ¿verdad? Hic es enim calix sanguinis mei. Todo esto lo decía el sacerdote en voz baja. No porque no quería que la gente supiera escuchar, no. Este es el momento más solemne, pero es un momento misterioso. Yo puedo saber que el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo, como las pronunció en la última cena, las pronuncia él en este momento de la misa. Pero como la transustanciación, aunque podemos explicar en la teoría lo que es, no podemos comprender realmente cómo es que se da este cambio de un elemento que ahorita es pan y luego se vuelve carne y sangre, Señor. Es un misterio, es una acción divina efectuada por el Espíritu Santo que en la epíclesis se ha invocado sobre estos dones para que se dé esa transformación. Entonces, como se da un halo de misterio,
El sacerdote en voz baja significaba ese misterio recitando las palabras de la consagración en esa forma. Todo eso se ha perdido. Esta mística de la celebración litúrgica se ha perdido. Se ha perdido. Ahora todos queremos estar ahí atentos, escuchando, viendo y todo, y al final ni comprendemos. Ni comprendemos. La misa no es un cine, no es un show, no es un espectáculo, no es un teatro, pero la gente sigue yendo en estos tiempos, sobre todo, con esa mentalidad, la mentalidad de espectadores. El espectador no se implica, el espectador es el que va a ver. En la antigua celebración de la misa, y vamos a dar nuestras razones más adelante también, sí íbamos con el sentido de participantes, no simples espectadores. Sí se iba a oír misa, a oír lo que el sacerdote enseñaba y decía, pero la participación de los fieles dentro de la celebración era más activa que la participación ahora. Y esto lo entenderán muy bien los que han venido siguiendo el curso desde el principio, que ya saben que participar activamente en la misa no es cantar, no es ir a pegar gritos, no es aplaudir, no es estar levantando las manos, no es llevar uno de los dones a presentar. Eso no es participación activa en la misa. Ya lo hemos explicado. Quien no esté consciente de esto, lo invitamos a buscar nuestros primeros videos sobre el tema. Muy bien. La liturgia, vamos a ver qué nos dice aquí el cardenal Ratzinger, continúa, el propio misal reformado de 1970 pone en nuestros labios un saludo aclamatorio al Señor en el momento que se ha consagrado el pan y el vino. Un saludo aclamatorio que está presente en el misal reformado. En el antiguo misal no está presente. No se interrumpe este momento de silencio, este momento solemne, no se interrumpe con una contestación por parte de todo el pueblo a el acto mistérico que ha acontecido en el altar. Simplemente se ha hecho la adoración del misterio en conjunto con el sacerdote, que hace la genuflexión, sonó la campanilla, y él se levanta y continúa este ambiente oracional recitando pues lo que le propone el misal. En cambio, en la misa actual sí hay esta interrupción abrupta del sonido, del silencio que debía reinar en ese momento, y se hace esta aclamación. Una aclamación que tiene su fundamento bíblico en el Apocalipsis también, en el famoso Maranatá, ven Señor Jesús, ¿verdad? Aquel que con espíritu de fe y oración participe en la celebración eucarística no tiene más remedio que sentirse interiormente conmovido por el hecho de que el Señor descienda al pan y al vino para transustanciarlos y convertirlos en su cuerpo y en su sangre. No podemos hacer otra cosa ante este evento que caer de rodillas y adorar al Señor. Caer de rodillas y adorar al Señor, ese momento es para estar arrodillado. Es momento de contemplación, de admiración, de recogimiento. La consagración es el momento de la gran acción, de la gran hazaña de Dios dentro del mundo en favor nuestro. Ese es el momento más grande de la misa, más significativo, el más respetuoso. Por eso, qué laudable es permanecer todo el momento en que se esté haciendo la plegaria de la consagración de rodillas, porque es un momento de silencio, de recogimiento y adoración. No que ahora estamos más apresurados en ponernos de pie, como que fuera incómodo estar de rodillas delante del Señor, como que nos estorbara estar unos minutitos, lo que va a durar la plegaria. Unos minutitos, tal vez a lo sumo 10 minutitos de rodillas, se nos vuelve incómodo que el Padre haga despacio la consagración. Ya queremos que el Padre en carrerita diga, tomen y coman todos de él, y papá reparte, y aquí, y el vino también, para ya ponernos de pie. Es un momento de estar de rodillas. Es momento de estar de rodillas. De hecho, si nosotros nos vamos a la instrucción general del misal romano, en el numeral 43, por eso se nos dice acá, donde existe la costumbre de que el pueblo permanezca de rodillas, desde cuando termina la aclamación del santo, ¿verdad? Porque antes así era en la tradición de la iglesia, venía el momento del ofertorio, se hacía el prefacio, ¿verdad? Si yo esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, se hacía todo el prefacio,
y comenzaba el canto del santo. Una vez que el pueblo terminaba el canto del santo, sonaban las 3 campanitas junto con el canto, clink, clink, clink. El pueblo terminaba de cantar, todo mundo de rodillas. Todo mundo se arrodillaba automáticamente. Hoy no, los momentos son otros. Donde existe la costumbre de que el pueblo permanezca de rodillas desde cuando termina la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística, óigase bien, hasta el final de la plegaria eucarística. El final de la plegaria eucarística, ¿cuál es? La doxología final. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. En ese momento, ¿verdad? Y antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, es laudable que se conserve. Esto está en el misal actual. Ni siquiera estoy yendo al misal antiguo para esto. Está en el misal actual, en el numeral 43. Es laudable que se conserve. ¿Por qué? Porque los que estaban trabajando sobre este misal eran conscientes, algo que parece que hoy se ha perdido, de la mística, de lo sagrado, de lo profundo del misterio que se vivía en el momento de la consagración. Entonces, miraban como laudable que se conservara una práctica que antes no necesitábamos una indicación de esta porque el pueblo ya lo hacía naturalmente. La gente en la misa tridentina, la mayor parte del tiempo permanecía de rodillas, porque estamos celebrando el misterio de nuestra salvación. Es un acto de adoración profunda a Dios. Entonces no había necesidad de decirle quédate arrodillado porque la gente se quedaba arrodillada. Lo sabía, era un momento de silencio y de recogimiento. Entonces hoy sí, es necesario hacer esta salvedad, hacerlo notar, y la invitación personal aquí en este canal es a esto. Recuperemos algo que es laudable según el misal. El permanecer de rodillas durante toda la plegaria eucarística. No estamos cometiendo una falta contra la liturgia, no estamos cometiendo un abuso, no estamos creando un desorden. Cuando nosotros, siendo conscientes de lo que se está realizando en el altar, respondemos a este acto con un gesto de adoración apropiado, permanecer de rodillas, como también aquí la salvedad la hace notar el cardenal Ratzinger. La consagración, repito, es el momento de la gran acción, de la gran hazaña de Dios dentro del mundo en favor nuestro. Nuestra mirada y nuestro corazón es elevado a lo alto por esta acción de Jesús. Por un momento calla el mundo, todo calla, y en ese silencio tiene lugar el contacto con la eternidad. En el silencio de la iglesia, que está estupefacta ante el misterio que se ha efectuado en el altar, el misterio de la transubstanciación. En ese silencio tiene lugar el contacto con la eternidad. Dios es la eternidad para nosotros los cristianos. Es el contacto con lo divino en ese silencio. En él salimos del tiempo durante un instante y nos introducimos en el ser de Dios. ¿Por qué? Recuerda el sentido del ofertorio. Porque nosotros nos hemos ofrecido en el ofertorio junto con Cristo para ser transubstanciados junto con Él en el momento de la consagración. Por eso, en ese momento de silencio, de recogimiento y de contemplación, en ese instante de silencio, durante ese instante, nos introducimos en el ser de Dios. Miren qué maravillosas las catequesis litúrgicas. Qué maravilloso es comprender todo esto. Cuando no lo comprendemos, cuando no nos introducimos en todo esto, vamos perdiendo el sentido de lo que son nuestras celebraciones. Vamos perdiendo el sentido profundo, abismal de lo que son nuestras celebraciones. Hay que ir tomando conciencia de estas realidades. Hay que ir tomando conciencia. Conocer mejor nuestra liturgia, conocer mejor nuestra fe, nos permite vivirlas mejor. Entonces aquí se nos está invitando al silencio. Recordemos, en el momento de la consagración, que reina el silencio. Solo las campanillas, que hemos explicado el sentido de ellas, deben sonar. No hay respuesta por parte de las personas de forma oral, vocal, así diciendo algo. No, todo debe ser hecho en el silencio del corazón, porque es momento de contemplación. Tratar de permanecer de rodillas durante toda la plegaria eucarística. No hay una rúbrica que mandate aquí. No hay una rúbrica que mandate aquí. La rúbrica es la letra roja. Recuerden, eso lo vimos cuando explicamos la rúbrica, ¿verdad? Aquí no hay una rúbrica que indique que el pueblo se tenga que poner de pie después de la aclamación. Únicamente después de consagrar el pan y el vino,
después de que ha consagrado el vino, dice aquí la rúbrica, muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y lo adora haciendo una genuflexión. Luego dice una de las siguientes fórmulas, este es el misterio de nuestra fe, o este es el misterio de la fe que Cristo nos redimió, o este es el misterio de la fe, Cristo se entregó por nosotros. Y aparecen las tres respuestas, una a cada una de estas aclamaciones. Seguidamente, dice la rúbrica, después el sacerdote con las manos extendidas dice, y ahí continúa, la acción la está realizando el sacerdote. Aquí en ningún momento se nos dice que el pueblo se ponga de pie. En ningún momento se nos dice que el pueblo se ponga de pie en ese momento. En ningún momento. Ahí no hay una rúbrica que diga pónganse de pie. No. No la encuentro. Yo no la veo. Nada. Entonces, aquí hay que tener esto presente, ¿verdad? Hay que tener esto presente. Tratar de mantenernos de rodillas metiéndonos en el misterio que se está celebrando. Entonces, es la invitación que les podemos hacer desde este canal. Ya vimos que están estos otros dos momentos de silencio que aparecen dentro de la liturgia y que muchas veces pasan desapercibidos. El momento del ofertorio y el momento que hemos mencionado ahorita de la consagración. Ya en las próximas sesiones veremos otros momentos que también está presente el silencio dentro de las celebraciones y que también desgraciadamente pasan desapercibidos. Por eso es que el Papa invita, el Papa Emérito, a que sea una liturgia del silencio y no solo incrustaciones de espacios de silencio dentro de la liturgia, lo que se realice. Entonces, creo que hasta acá vamos a dejar el día de hoy esta sesión. Hemos ahondado bastantes contenidos. Aquí hay materia suficiente como para digerirla durante un tiempo, meditar sobre esto, analizarla bien y poder profundizarla lo más posible para exprimir esta formación y quedarnos con el jugo, con la esencia, con el extracto bendito, bueno, que el Espíritu Santo nos ha concedido obtener a través de las meditaciones que hace precisamente el Papa Emérito Benedicto XVI cuando era cardenal Joseph Ratzinger en este libro maravilloso de la introducción al espíritu de la liturgia. Muy bien, queridos hermanos, les recuerdo suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si no lo ha hecho. Canal Misterio de Fe. Visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, contenidos espirituales, y Creo Señor, Yo Creo, contenidos doctrinales. Visitar nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20, para que le dé like y la comparta con sus familiares, con sus amigos y sigamos creciendo como comunidad formativa y evangelizadora. Muy bien, abrimos ahora los micrófonos para los que deseen participar con sus comentarios, con sus preguntas sobre el tema que hemos tocado el día de hoy. Si hay alguno también, hermana Giovanna, que haya comentado algo en YouTube, los que estén conectados en vivo, por favor, nos lo hace saber. No sé si podemos activar los micrófonos, no sé si ya están encendidos. Están encendidos los micrófonos y aún no hay comentarios. En YouTube tampoco. Tampoco. Muy bien, entonces damos lugar a los que están conectados acá por medio de Zoom. En vivo, si alguno tiene algún comentario, sugerencia o algo, háganosla saber para que todos nos retroalimentemos en estos contenidos. ¿Ha quedado claro? ¿Qué opinión tienen? Padre Walter, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla y de dónde? María del Pilar Casas, de aquí del Distrito Federal de la parte sur. Muy bien, hermana, un gusto. Yo creo que la explicación es totalmente clara. Obviamente, nosotros como laicos asistentes a la celebración, pues tenemos que ir aprendiendo muchas cosas, de hecho, porque regularmente pues nosotros somos repetitivos. En la misa, obviamente, si no la comprendemos, obviamente repetimos o replicamos lo que los otros hacen también.
en esta parte de la consagración está muy claro en que nosotros doblamos rodilla ante el Señor y pues damos gracias interiormente de todo lo que está en ese momento aconteciendo, ¿verdad? Es en la parte personal y son momentos muy sagrados para todos, para la mayoría de los fieles asistentes. En algunas ocasiones sí se escucha por ahí alguna oración o alguna, pues, algún comentario, pero mínimo. Realmente esos momentos en lo que yo puedo opinar y puedo testimoniar es que sí se respeta ese momento. La mayoría de los fieles lo hace de rodillas hasta que finaliza, inclusive mucho tiempo después. Nosotros podemos quedarnos de rodillas agradeciéndole al Señor esos momentos, ¿verdad? Y su explicación obviamente es una muy buena explicación que creo que se nos queda en nuestra mente cuáles deben de ser nuestros actos en la liturgia, en la Eucaristía y Sí. todas esas cosas bellas que nosotros vivimos en cada misa. Sí. Entonces, pues yo personalmente le agradezco todo esto, es muy interesante todo lo que usted predica y agradeciéndole siempre, por esa razón también me conecto, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de usted. Sí, muchísimas gracias, hermana María del Pilar, por los comentarios que nos está haciendo, ¿verdad? Ciertamente es lo que se trata, formarnos para conocer y desgraciadamente no podemos decir que solo los fieles necesiten formarse, sino que a veces también estamos viendo que muchos pastores hace falta una buena formación de calidad y el problema reside, no me cansaré de repetirlo, en el tipo de formación que se le dé en los seminarios a los jóvenes formados. Ahí Sí. yo veo que hay graves problemas. Sí, fíjese que en ese aspecto sí me es importante comprender, porque siempre me lo he preguntado. Si ustedes, los que se postulan para o tienen el llamado para el seminario y todo el aprendizaje que van teniendo y la formación, yo siempre tenía la idea de que ustedes pues sabían mucho y que podían los sacerdotes venirnos a dar cátedra de cómo se hace esto, pero como usted me lo dice, muchos sacerdotes no entiendo yo esa parte, cómo Sí. se forman, porque yo digo, bueno, si es un siervo más cercano a Dios, no puedo comprender por qué de repente tienen diferentes actitudes o reacciones o prácticas dentro de la iglesia, ¿no? Sí, sí, Con todo recuerde que respeto, Janet. desgraciadamente la formación va en dos vías. La formación externa que se da de parte de la institución formante y la formación interna que viene por parte del interesado, que es la autoformación. Entonces, desgraciadamente, hay seminarios donde tal vez los formandos, los formadores en materia litúrgica no son de calidad o la preocupación en la formación se centra más en una de las áreas. Hay 4 áreas formativas, sobre todo es lo que se viene hablando, 4 áreas formativas: la humana, la intelectual, la espiritual y la pastoral, y sobre todo en estos tiempos hoy se está poniendo mucho énfasis en el área pastoral. Entonces toda la pastoral, estar con la gente, integrarse con la gente, actividades aquí, actividades allá, y las otras áreas se están descuidando. Y cuando no hay esta capacidad de autoformarse, o no hay este interés o preocupación por hacer bien aquello a lo que el sacerdote está llamado. ¿A qué está llamado el sacerdote? Sobre todo a celebrar la misa, a ofrecer a Dios el sacrificio para obtener de Dios la bendición para el pueblo, a administrar los sacramentos. Entonces, cuando desvirtuamos la figura del sacerdote y lo transformamos también en un agente de la comunidad para transformar la comunidad en un cuasi alcalde, gobernador, etcétera, cuando se desfigura la visión del sacerdocio dentro de los jóvenes que se están formando, entonces también vemos estos problemas formativos, porque no hay interés de formarse en estas otras áreas y se pone solo el interés en la parte pastoral. Entonces yo quiero innovar, yo quiero que los medios, yo quiero que estas iniciativas, etcétera. Entonces no hay una formación común, aunque hayan programas comunes
para la formación dentro de los seminarios de una determinada provincia o región, etcétera, desgraciadamente en la práctica, en la vida real, como decimos, somos testigos de una cosa totalmente distinta. Y en una misma diócesis vemos sacerdotes que son más conservadores en esto, otros que son más laxos, otros que son más modernistas, otros que son más liberales, otros que son más despreocupados, y todos salidos del mismo seminario. Entonces ahí tenemos la respuesta por eso de a qué se debe esto. Una respuesta que yo puedo pues atisbar. Habrán otras personas expertas que podrán añadir más causas a esto o tendrán una opinión diferente, pero esta es mi apreciación personal. Muchas gracias, padre. Gracias, hermana. Creo que hay otros comentarios ahorita en Zoom que se están poniendo. Si le damos lectura, por favor, hermana Giovanna. Claro, también a través de YouTube, Pati le envía saludos. Muchas gracias, hermana Pati. De verdad que sí. Gracias por estar perseverando en esta situación. En YouTube hay 2 comentarios. El primero es de Fermín. Dice, querido hermano Walter, Fermín del Estado de México, ¿me podrías aclarar sobre la última parte de ponernos de pie sobre la consagración? Perdón, es que no se escuchó bien por mi conexión, donde decía que no hay ninguna rúbrica que no diga que debemos ponernos de pie. ¿Podría explicar, porfa, a qué se refiere ahí? Sí, muy bien. Muchas gracias, hermano Fermín. Precisamente, tomando pie de estas anotaciones que hace ver el cardenal Ratzinger y hablando de la práctica tradicional de la Iglesia, porque no se inventó una nueva misa cuando se dio el Concilio Vaticano II. Se hizo un cambio en la forma de celebrar la misa, pero no se está inventando una nueva misa como tal, sino que ésta se soporta en la tradición. La práctica tradicional ha sido que el momento de la consagración, que es lo más solemne, es un momento de permanecer de rodillas. De hecho, es laudable, y esto lo recoge muy bien el numeral 43 de la Instrucción General del Misal Romano, permanecer de rodillas durante toda la plegaria eucarística. Ya después, como ha entrado de moda, todo el análisis que hicimos cuando hablamos del gesto de ponerse de rodillas, ha entrado de moda en la cultura, que el gesto de estar arrodillado no es lo apropiado para el pueblo cristiano, según algunos teólogos. Entonces, esto ha creado que se reduzca al mínimo esta postura dentro de las celebraciones litúrgicas. ¿El mínimo cuál es? El momento exacto de la consagración. Entonces cantamos el santo, estamos de pie, termina el santo y viene, si es la plegaria todo un gran espacio de oraciones antes de la consagración. Entonces permanecemos de pie, suenan las campanas, nos arrodillamos, ahora ya ni las campanas quieren sonar para ese momento, y ya apenas se termina de consagrar el cáliz y respondemos a la aclamación, este es el misterio de nuestra fe, ahí nomasito otra vez ponernos de pie. Entonces, esta es la actitud que está reinando ahora, no es la más adecuada, no es la que se sustenta en la tradición, no es lo más conveniente de un pueblo que se supone formado en esta materia. Para interiorizar más lo que le estoy diciendo y comprenderlo mejor, le invitamos, hermano Fermín, que se vea toda la sección de capítulos dedicados a esta postura, estar de rodillas. Ahí va a entender mejor lo que aquí estamos explicando. Entonces, ¿cuál es la práctica actual? Por lo general, pues cuando suena la campanilla, que es el momento del epíclesis, cuando se invoca al Espíritu Santo sobre las especies del pan y el vino que van a convertirse en el cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, ponernos de rodillas en ese momento. Estamos de rodillas, permanecemos de rodillas mientras se consagra el pan, mientras se consagra el vino, siempre en silencio, solo las campanillas acompañan ese momento y respondemos la aclamación, ¿verdad? Este es el misterio de nuestra fe, responder, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. No hay una rúbrica que establezca en el misal que después de responder esa aclamación hay que ponerse de rodillas. Porque el misal presupone, siguiendo la tradición de la Iglesia en la celebración litúrgica, que los fieles van a permanecer de rodillas. No hay un misal que indique ponerse de pie en ese momento. De hecho, en los antiguos misales, en estos misales de 1962, si vienen las indicaciones de cuándo ponerse de pie, de cuándo arrodillarse, de cuándo hacer X o Y gesto. Eso sí viene ahí, en los antiguos. En los modernos no. Aquí viene, de hecho, ¿verdad? Cuándo ponernos de pie. Por ejemplo, aquí no sé si ustedes pueden ver, ahí para la recitación del credo dice, hay que ponerse de pie. Ahora no sé si se logra apreciar ahí bien, pero lo que les quiero mostrar es que estas rúbricas del antiguo misal sí dicen cuándo ponerse de pie y cuándo arrodillarse. En el nuevo, estas rúbricas no se han incluido porque se presupone que la base de la nueva misa o de la nueva forma de celebrar la misa se ha montado sobre
este misal que recién estaba siendo aprobado poco antes de que se inaugurara el concilio. Recuerden que Juan 23 fue el que lo convoca, Juan 23 es el que dio la aprobación a esta última versión del misal. Entonces se presupone que esta nueva configuración de la celebración litúrgica de la misa en la iglesia, después del concilio, está basada en esta versión anterior. Entonces, esos momentos ya eran conocidos por la gente. Cuándo ponerse de pie, cuándo arrodillarse, cuándo sentarse. Entonces, no vienen incluidos. Pero para el momento de la plegaria eucarística, está presupuesto que los fieles estén de rodillas. Entonces, ¿qué se ha indicado en la actualidad? Aquí también hay otro problema. Hay lugares donde dice que apenas el sacerdote venga y diga, este es el misterio de nuestra fe, la gente se ponga de pie. ¿Por qué? No hay una razón válida para eso. Hay otros que dicen que hasta el momento en que se diga, ¿verdad? Hasta el momento en que se diga, este es el misterio de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, como un gesto de proclamar que somos el pueblo de la resurrección, de la victoria de Cristo, nos pongamos conjuntamente con esas palabras que se dicen de pie. Tampoco hay un fundamento litúrgico válido para eso. Entonces, ¿yo qué es lo que le recomiendo a la gente? Igual, como este es un momento que se presupone que estemos de rodillas, permanezcamos de rodillas. Si nos vamos a poner de pie, pues por lo menos respondamos la aclamación que se supone está injertada ahí como una forma de respuesta ante el misterio que se está contemplando. Respondamos la aclamación y luego, si es necesario, pues nos ponemos de pie, después de haber contestado. No que se hace un relajo, estamos hablando y estamos poniéndonos de pie, están sonando la banca y está sonando todo. Mejor contestemos y luego de haber contestado como pueblo de Dios, si tenemos esta necesidad de ponernos de pie, nos ponemos de pie en ese momento, porque ahí la acción la continúa el sacerdote, no el pueblo, ¿sí? Entonces es la indicación que yo le puedo dar. Pero basándonos en el misal, lo mejor es permanecer de rodillas durante toda la plegaria eucarística. Gracias, hermano Fermín, por su interrogante. Creo que había otra pregunta por ahí, me dijiste que eran 2 comentarios. Así es, el siguiente dice, buenas noches, ¿la plegaria eucarística termina con la respuesta de los fieles? Anunciamos tu muerte. ¿De quién hace esta pregunta? Ana Yensi. Ana Yensi, ok. ¿Qué dice Ana Yensi? Discúlpeme. Buenas noches, ¿la plegaria eucarística termina con la respuesta de los fieles? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Es decir, luego de esa respuesta, al momento de que el sacerdote nos presenta el Cordero de Dios, también podemos ponernos de rodillas cuando nos dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, hasta ahí llega su pregunta, ¿verdad? Muy bien. Así es. Perfecto. Ya le voy a contestar porque quiero también tomar de sustento lo que dice también el antiguo misal, ¿verdad? Entonces, primero que nada, la plegaria eucarística, si nosotros tomamos el nuevo misal, nos vamos a ir aquí a esta sección del ordinario de la misa, pues esta primera parte ya es la liturgia eucarística, cuando se empieza el ofertorio. Esto es, después de que se ha recitado el credo, viene la oración de los fieles, la plegaria universal, se hace esto, que son las preces, y después comenzamos el ofertorio. Ya daremos lugar a que se celebre la parte de la liturgia eucarística o misa de los fieles, ¿verdad? Luego de esto tenemos ya el ofertorio y viene propiamente lo que se llama liturgia, ¿no? La plegaria eucarística, que se abre con el prefacio, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. En ese momento del prefacio comienza la plegaria eucarística y la plegaria eucarística perdura durante todo el momento que se estén haciendo las oraciones, tanto la consagración como el resto de oraciones que acompañan después de la consagración, y concluye la plegaria eucarística precisamente con el momento en que se hace la doxología final. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se da la respuesta del gran amén del pueblo a la doxología final de la plegaria eucarística. Ahí termina la plegaria eucarística. Y después viene el misal y nos presenta lo que se llama el rito de la comunión, ¿verdad?
el rito de la comunión, cuando tenemos el Padre Nuestro, ¿verdad? El rito de la comunión, no sé si se enfoca bien, pero aquí está la doxología final, en esta parte, esto último que se mira ahí la letra P en rojo, ahí empieza la doxología final, por Cristo con él y en él, respondemos amén. Esa es la plegaria eucarística 4, la última que aparece antes del Padre Nuestro, que es donde comenzaría lo que se llama el rito de la comunión. Entonces ahí permanecemos de pie todo ese momento, contestamos a la doxología final, amén, y nos ponemos de pie. Luego, como hacíamos la salvedad del numeral 43 de la introducción general del misal romano, es laudable que se permanezca también de rodillas para el momento de la presentación del Cordero. Aquí dice, ¿no? Donde existe la costumbre de que el pueblo permanezca de rodillas, desde cuando termina la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística, hemos respondido amén a la doxología, y antes de la comunión, cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, es laudable que se conserve. Entonces la gente se pone de pie, continúa la oración, viene el Padre Nuestro, y para el Cordero de Dios hay que arrodillarnos. ¿De dónde se toma esto? Pues en el antiguo misal, pues aquí se nos va a indicar, ¿verdad?, las oraciones para la Sagrada Comunión, la presentación del Agnus Dei, el Cordero de Dios. Entonces aquí se pone uno de rodillas. La comunión o la recepción del sacramento es la tercera parte principal del sacrificio de la misa. Entonces ahí viene y ya estamos de rodillas. Estamos de rodillas. Y hasta van a sonar las campanas en la antigua versión, y algunas iglesias lo han conservado todavía. En ese momento del Agnus Dei se suenan las campanas. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿verdad? Cuando se presenta, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bienaventurados ustedes, los invitados a la cena del Señor. Domine non sum dignus, Señor, no soy digno de que entres en casa. Se golpeaba el pecho uno y sonaba la campana. Se repetía por segunda vez, Domine non sum dignus, sonaban 2 veces la campana. Por tercera vez, Domine non sum dignus, y sonaban 3 veces las campanas. Ese momento también era de silencio y de recogimiento como preparación para aquel a quien se va a tomar, que es nuestro Dios. En la presentación del Cordero uno está de rodillas, porque está delante de Jesús sacramentado, que ya está presente en el pan. No es momento para agachar la cabeza, es momento de estar de rodillas contemplándolo, porque para eso nos lo presenta. Nos está diciendo, este es el Cordero de Dios, mírenlo. ¿Verdad? No me van a decir, este es el Cordero de Dios y yo voy a estar por la cabeza para abajo. No, sino de contemplar, pero de rodillas ante el misterio que está presente en ese pan, en ese vino, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor, que está ahí, que está ahí. Entonces se nos presenta, contestamos y ya nos ponemos de pie para ir a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en haciendo la fila, y pues, como lo hemos recomendado, de rodillas recibir a Jesús en nuestra boca, de rodillas en nuestra boca. Volvemos a nuestro lugar y permanecemos de rodillas, haciendo un momento de oración interior. Espero haber respondido tu inquietud, hermana Anayensi, hasta Nicaragua, ¿verdad? ¿Cuál es el momento en que termina la plegaria eucarística? Y la recomendación del misal sobre ponernos de rodillas también en el momento del Cordero de Dios. Gracias. También hay un mensaje de Elizabeth Mendoza. Dice, qué bellas oraciones nos enseñó de la misa tridentina. Es una lástima que hayan sido modificadas, o como yo lo veo, abreviadas de manera tan simple. Suprimidas, fueron cambiadas totalmente. Solo eso es el comentario, disculpe que, como siempre, la mala costumbre de interrumpir. No, ya no hay más comentarios. Es todo el Muy bien. Así es, hermana Elizabeth. Todas estas oraciones, ahí están en el misal. De hecho, esta versión que tengo en mis manos es el misal diario. Con esto los fieles iban a misa. Es decir, no es que el sacerdote decía en latín las cosas y nadie entendía. Esos son mitos, son parte de las leyendas negras, de los ataques contra la iglesia, de gente liberal y de gente no formada. Los fieles iban con sus misalitos a la misa, y ahí en el misal estaban las oraciones que decía tanto el sacerdote como lo que respondía el pueblo, y lo encontraban, si ustedes ven aquí dividido en 2 columnas, una parte en lengua vernácula y la otra en latín. Lengua vernácula es la lengua de cada pueblo, de cada región. Aquí hablamos español, pues la mitad estaba en español y la otra mitad en latín, de forma tal que uno podía ver y entender lo que el sacerdote decía.
Aquí no hay excusa, decir que no, que cambiamos la misa porque el pueblo no entendía. Mentiras, mentiras. Ahí hay un movimiento masónico detrás que influyó mucho para los cambios abruptos que se vieron en la celebración litúrgica. Pero eso es tema para otra sesión formativa. Sin embargo, pues en el misal ustedes lo pueden conseguir. Estos misales aún se consiguen. En internet también se pueden bajar. Ahí están todas esas oraciones hermosas. Y aquí vamos a tocar otras oraciones que la próxima sesión, si Dios lo permite, siguiendo con el libro del cardenal Ratzinger, vamos a abordar, ¿verdad? Vamos a abordar para que no se las pierdan y para que tengan ese conocimiento también. Muchas gracias. No sé si en YouTube hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, hermano Marcos. Marcos de Nicaragua. Me perdí un poquito. Yo tenía entendido que solo el momento de la consagración se ponía de rodillas, pero te escuché que también en la doxología se puede se tiene que arrodillar. ¿Es así? Y si es así, ¿qué documento lo certifica esa parte donde también en la doxología hay que arrodillarse? Esa es mi pregunta, que no quede claro. Claro, hermano, No, gracias por hacerla. Qué bien que la hayas hecho. No, no es que nos vamos a poner de rodillas otra vez en la doxología, sino que hemos explicado que el misal recomienda, y como lo hemos hablado ya también en los temas sobre la postura de rodillas, que permanezcamos de rodillas toda la plegaria eucarística, y que la plegaria eucarística abarca desde el prefacio, ¿verdad? Para que sepamos, pero ahí hace la salvedad el misal, que cuando terminamos la aclamación del santo, es decir, el prefacio inaugura la plegaria eucarística, el pueblo canta, entona o dice el santo, termina de decir el santo y viene el numeral 43 y dice que donde existe la costumbre, precisamente desde que cuando termina la aclamación del santo hasta el final de la plegaria eucarística, pues permanecer de rodillas es laudable. Cuando termina la plegaria eucarística, hemos explicado que la plegaria acaba con la doxología final, que el pueblo responde con el gran amén. Entonces, si hacemos las cosas como realmente se debe hacer, siguiendo la tradición de la Iglesia, la práctica de la Iglesia que se muestra de forma más clara en el misal de 1962, si cumplimos la tradición, si seguimos las recomendaciones del cardenal Ratzinger, que fue el futuro Papa Benedicto XVI, ahora Papa Emérito, lo más coherente en la plegaria eucarística, por el sentido de misterio, de silencio y de contemplación, es permanecer toda la plegaria de rodillas. Entonces, una vez que se contesta el gran amén a la doxología final, nos ponemos nuevamente de pie. Y que la liturgia prevé, en consonancia con la tradición de la Iglesia, que nos podemos poner de rodillas nuevamente para la presentación del Cordero de Dios, como hemos hecho la salvedad y como también indica el numeral 43 de la Instrucción General del Misal Romano, que es laudable. Entonces, si algo es laudable y recomendado por la Iglesia, ¿por qué no practicarlo? Porque ya vemos que los argumentos que se suscitan en estos días se basan sobre todo en aspectos culturales que están deformando el sentido de la cultura cristiana, aspectos que ya hemos tocado en los temas sobre el arrodillamiento, que fueron todos estos capítulos que están ahí presentes y que abordamos antes de entrar en la parte de la consagración, de la comunión de rodillas y en la boca, que fue una sección que dedicamos un bloque aparte. Entonces, véanse esos capítulos para que refresquen un poco sobre estos contenidos y espero pues haber aclarado esa duda. A ver, hermano Marcos, no es que yo ya me puse de pie a la hora de que contesté la aclamación, este es el misterio de mi fe, y entonces yo me vuelvo a arrodillar para la doxología. No, si ya me puse de pie en ese momento, yo permanezco de pie hasta el momento del Padre Nuestro, permanezco de pie y tengo la opción de ponerme de rodillas nuevamente en el Cordero de Dios. Si yo permanezco de rodillas toda la plegaria, pues me pongo de pie nuevamente para la parte del Padre Nuestro y también tengo la opción de ponerme nuevamente de rodillas para la presentación del Cordero. Entonces espero haber aclarado ahí la duda. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Pues muy bien, eso es todo lo que vamos a hablar hoy en la sesión, ¿verdad? Y tienen este material, medítenlo muy bien, aprovechenlo
y saquen el jugo, ¿verdad? Saquen el jugo para que se formen bien y ayuden a otros a formarse bien en este campo. Es muy necesario. Ya lo decía el Papa, aquí es muy necesario, ¿verdad? La formación litúrgica debería tener en cuenta como tarea propia ayudar a esta actitud interior. Yo me introduzco más en el misterio que estoy celebrando de la Santa Misa a medida que tengo una mejor calidad de formación litúrgica. Terminemos pues con la oración acostumbrada para finalizar nuestra sesión de hoy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos infinitamente gracias, Señor Dios omnipotente, por habernos permitido este momento de encuentro y de formación. Te pedimos, Señor, que todo lo que aquí aprendamos nos sea útil para nuestra vida espiritual, nuestra vida interior y sobre todo para nuestras celebraciones comunitarias. Que tu Santo Espíritu siempre nos guíe y que la intercesión de nuestra dulce Madre, Reina y Señora, la siempre Virgen María, nunca nos falte. Que contemos siempre con el auxilio de la intercesión de los santos y de los ángeles en favor nuestro, para bien de toda tu Santa Iglesia y salvación del mundo entero. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitia insidias diaboli esto presidium. Impere diri Deus supplices deprecamur. Tuque prince milicia celestis, Satanan aliosque spiritus malignos, via perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llámame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el